adelante de ti venimos, Señor. En tu presencia, Señor, estamos. Señor, derrama tu poder de Espíritu Santo, opción sobre mí para hablar tu palabra. Úsame, Señor, como vaso de honra. Y que tu palabra, Señor, que sale, cambia nuestra vida. Sánanos, Señor. Guíanos y danos vida. Para que toda la gloria y la honra sea tuya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Y iglesia dice: amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Y un aplauso al Señor Jesucristo. Y por favor, puede tomar asiento. Bueno, hoy es último domingo de este año. Hay mucho para decir esta mañana, pero no sé si el tiempo ya permite, porque todavía tenemos que tomar Santa Cena. Pero si tarda un poquito más, por favor, aguanta con nosotros esta mañana. Porque es muy importante que sabemos lo que estamos haciendo en la vida y dónde vamos. Es por esto que quiero hablar esta mañana. Un tema que yo pongo aquí: reorganizar tu vida para el año 2022. Reorganizar tu vida. Porque la mayoría de nosotros cuando empezamos el año tenemos mucho compromiso, tengo muchas cosas para hacerlo. Pero pasan 365 días, no hacemos nada. Y por eso es muy importante, como hablamos de ayer, eso casita que está ahí, pongo tu oración y también lo que está creyendo que Dios hace en tu vida y lo que tú mismo quieres hacer en la vida el año que viene. Pone todo adelante del Señor. Porque si al año pasado, los tiempos pasando, y no tenemos que ser igual. Cosas tienen que cambiar en nuestra vida para poder tener éxito en la vida. Una cosa que es muy importante en la vida es tiempo. Un hombre dice otros días, dice: quita todo y dame tiempo de mi joven. Pero ya ha pasado, ya no hay manera. Entonces, esta mañana, por favor, escúchame. Lo primero que tenemos que poner, hay muchas cosas, pero tenemos que primero reorganizar nuestro espiritual, donde estamos espiritual en la vida. Porque la Biblia dice allí en el libro de Mateo 6:33, vamos a tener que apuntar un poco. Mateo 6:33, todos nosotros sabemos. Él dice que más, pero buscar primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas os añadirán. ¿Cuánto dice? Entonces tenemos que primero, la Biblia dice que buscamos el reino de nuestro Dios. Cosa espiritual. Porque cuando buscamos cosa espiritual, ayúdanos a hacer las cosas que quieras.
Entonces es muy importante que buscamos primero las cosas de espiritual. Cuando estamos hablando de cosas de espiritual, hay también diferente entre servicio a Dios y conocimiento de Dios personal. Lo que más importante primero es para conocer nuestro Dios personalmente y luego hacer su servicio. Lo que tenemos que hacer. Biblia dice más adelante en el libro de Mateo, vamos a quedar mucho Mateo hoy, 22, de 37 hasta 40. Mateo 22. Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y las profetas. ¿Cuánto da gloria a Dios? Biblia dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Eso es la primera cosa que tenemos que poner en un orden en nuestra vida a partir de ahora. Tenemos que buscar cosas del Señor, porque Dios créanos para servir a Él. Por eso, si miramos el libro de Éxodo, hay muchos pasajes. Cuando Faraón no deja que hijo de Israel sale, siempre antes que Dios pone plaga, él siempre dice a él, deja que mi pueblo sale y servir a mí. Es muy importante. En un orden. No voy a hacer mucho de esto, ya más adelante veremos estas cosas. Segundo, tenemos que reorganizar nuestro tiempo. ¿Cómo gastamos nuestro tiempo? ¿Cómo gastamos nuestro dinero? Es muy importante en la vida. Biblia dice muchas cosas sobre esto. En el libro de Mateo 25 de 1, por tiempo no para poder leerlo todo. Pero está hablando de 5, o son 10, ¿no? 5 y 5. Mateo 25, por favor, desde 1. A lo mejor leemos hasta 4. Iglesia, vamos a leerlo juntos. Entonces el reino de los cielos a 10 vírgenes. Y 5 de ellas. Y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Bueno, hasta ahí, porque son una cosa larga. Biblia dice que los 5
sabio toma su aceite y extra. Pero las 5 naciones, ¿o qué se? Insensata, toma el aceite, pero no lleva extra. ¿Qué quiero decir con esto? Vemos que al final de ellos o ellas pierde todo por solo un error que pasa en la vida de ellos. Ahora llega el hombre que yo está esperando, por tanto, no puede esperar, no puede entrar. Ahora ellos tienen que ir a buscar, pero antes que lleguen ellas, la Biblia dice que la puerta está cerrada. Entonces eso significa que ellos pierden todo. ¿Por qué? Para no organizar bien su vida. Por eso esto es muy importante, que nuestro tiempo son más importantes. Hacemos cosas buenas en el tiempo bueno. No es cuando queremos. Hay mucho que nosotros lo que le gustamos a puso cosas más adelante. Lo que tenemos que hacer ahora, voy a hacer luego. ¿Cómo se dice? Procrastinar. No, ahora no. Dejamos por la mañana. Cuando llega mañana, dejamos por otros días. Antes que sin nada. Lo que tenemos que hacer ahora, por favor, esforzarse y hacerlo. Porque no hay tiempo. Mayoría de los jóvenes en estos días gastan tanto tiempo jugar en ordenador, jugar y hacer todo, y no hay ninguna cosa importante que yo tenga en la vida. Solo jugar y jugar. Juegos. Pero Biblia está diciendo que nuestro tiempo tenemos que usarlo bien. Porque está esperando las cosas que puede hacernos ahora. En el mismo libro de Mateo 25, mismo 25, más adelante, desde 14 hasta 18 y luego 27 a 30. Aleluya. ¿Estamos ahí? Aleluya. Otro, vamos a leer desde 14 a 18. Y vamos a leer juntos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y de 27 a 30, para cortar un poco la... Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos.
porque a todo el que tiene más se le dará Más. y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y el siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Aleluya. Por favor, vuelvo allí a 18. Dice que, pero el que había recibido uno, fue y cavó a la tierra y escondió el dinero de su señor. Él recibió solo uno. ¿Qué pasa con este hombre? Allí donde quiero concentrar esta mañana. Primero, el hombre falta consejo. No busca consejo que como él puede utilizar uno que tiene. Por eso la Biblia dice allí en el Proverbio 15:22. Proverbio 15:22. Amén. Sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejos triunfan. Él tiene uno, en vez él a consulta, mira cómo puedo utilizar este uno y ganar más. La Biblia dice que él fue, escondió poco que tiene. Proverbio 24, versículo 6. Proverbio 24, versículo 6. Vamos a permanecer, vale. Porque con dirección sabia harás la guerra. Y en la abundancia de consejo está la victoria. Mayoría de nosotros queremos hacer algo, pero no buscamos consejo de nadie. Pensábamos que tenemos toda la sabiduría del mundo, ¡pum! Entonces entramos. Y al final, runa todo. Antes que empezar cualquier cosa en la vida, seguro que hay 1, 2, 3, 10 personas adelante tuyo y hacer lo que tú quieres empezar a hacerlo. Busca consejo de ellos. Busca el consejo de ellos. Consulta de ellos. ¿Cómo puedo salir en esta situación? ¿Qué tengo que hacer? Ellos dan consejo a ti, y también no es solo consejo, pero tienes que buscar uno con el consejo. La Biblia dice que sana. Porque hay algunos que pueden dar consejo a ti, pero no en la misma dirección. Pero la Biblia dice que sana. Es muy importante. Eso es lo que primero que falta en la vida de este hombre. Segundo, este hombre era un hombre perezoso. Perezoso. Vago. No quería hacer nada. No quería hacer nada. El hombre ni piensa de futuro. Porque ¿cómo se llama? Perezoso. Ellos tienen tantas excusas para que no hacer la cosa en la vida. Sí, pero ¿por qué no hace eso? Hay 1000 excusas porque no quiere hacerlo. ¿Por qué no hace eso antes de eso? Hay 1000 excusas porque no quiere hacerlo. Y al final termina otros 365 años a días sin nada. Pero en su libro hay 1000 de excusas porque no hacerlo. Entonces,
está en las mismas posiciones de una subida. Es por eso el hombre de Biblia dice allí, en el libro de Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. ¿Qué dice? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuánto dice amén? Biblia dice que todo lo que tenemos que hacer es que hacemos con nuestro corazón. Hacerlo con nuestro corazón. Porque cuando nuestro corazón no está en lo que estamos haciendo, cuando hay problemas, vamos a dejarlo en el medio. No vamos a poder terminar. Pero si pensar con todo tu corazón para hacerlo, después del consejo, estás seguro que lo que estoy haciendo te va a resultar bien. Hacerlo con todo tu corazón. Biblia dice en el Proverbio 22:29. Proverbio 22:29. Aleluya. ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo? Ajá. Estará delante de los reyes. No estará delante de los hombres sin importancia. En otra palabra, dice que ha visto un hombre que es diligente en su trabajo. Está delante de los reyes. Diligencia es muy importante en la vida. Porque esto es vago, no es diligente. Diligencia es trabajo duro. Pone toda tu fuerza para hacerlo. Mayoría de nosotros, como trabajar en la fábrica, cuando hay jefe, todo el mundo está corriendo. Cuando no hay ninguno encargado para mirarlo, está mirando. No quiere hacer nada. Pero la Biblia dice que no, hacerlo con todo tu corazón. El jefe, estás ahí, no estás jefe, hacerlo con todo tu corazón. No hacer vago. ¿Cuánto gloria a Dios? Esa es la segunda cosa que pasa con este hombre. Vago. No quería hacer cosas con su corazón, ni ninguna diligente. Bueno, pues vamos a dejar esto. Ahora vamos a hablar de dinero. Mantenimiento de tu economía. La verdad que yo he dicho eso muchas veces y yo no voy a parar diciendo. Mira lo que dice en el Proverbio 21, versículo 20. Proverbio 21, 20. Más adelante ya miramos más profundo. Tesoro precioso y aceite hay en la casa de sabio. Pero mira lo que dice. Pero el necio todo lo disipa. Yo no digo esto. En otras palabras, sabio guarda una cosa, guarda dinero. Pero necio gasta todo. Biblia lo que dice, no yo. Si recibes sueldo y gasta todo, eso es lo que dice Biblia. Por eso hay tanto problema de economía. Mira, a veces usted mira televisión, mira los gente de otros países como África, que parece que ellos son más pobres porque eso es lo que ellos quieren que ustedes vean en la televisión. Pero ¿sabe qué? Ahora
sí, un poco, pero mayoría de ellos edificar edificio sin un céntimo. Pero está edificando edificio que vale 80,000 como aquí, sin un préstamo en el banco. Porque el sistema de Europa es que todo lo que quiere hacer, ellos programan para que en deuda. Y Biblia, y nosotros como cristianos, entrar también dentro de esta trampa. Todo lo que quiere vivir. Y más, tanto deuda. A veces yo pregunto, ¿por qué un joven que no tiene trabajo está comprando móvil de 1,000 y pico? Fatal esto. Es la verdad, yo voy diciendo y sigue diciendo, falta sabiduría. No tiene trabajo. Y tiene trabajos. Pero en tu cuenta, 0. Pero sale móvil nuevo, 1,500. Saca dinero, tarjeta y fui a comprar en préstamo. Fatal esto. Si fuera que mi país donde puede pegar a una persona, voy a llamar pegarlo. Es la verdad. Porque si personas como yo, aunque tú pones ropa, por ejemplo, que vale 1,000 y pico, no sabes diferencia entre lo que compra 10 y lo que compra 1,000. No lo sé. Mientras que pone bien, está guapo, ya está. Porque tiene que comprar ropa con el préstamo y empezar a pagar poco a poco. Cristiano, no tiene que meter en esto. Son fatal sabiduría. Biblia dice una cosa muy importante. Isaías 5:13. Isaías 5:13. Por eso va captivo de mi pueblo por falta de iglesia, por falta que mayoría de nosotros los préstamos que estamos pagando, los deudas, es porque falta sabiduría. Una cosa que se está en el negocio, comprar algo para tu negocio, porque tu negocio ya te va a tener dinero, pero si no, ¿por qué? Hay mayoría de gente que está en alguna deuda, en vez a programar su vida, cómo sale de esta deuda, se compra más cosas en deuda. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya está diciendo que el año que viene tenemos que reorganizar nuestra vida. No perdimos más tiempo jugando para nada. Como yo siempre digo, si alguien vive 100 años en esta tierra, imagina que dice que tenemos que dormir 8 horas cada día. Entonces, si dormimos 8 horas cada día, entonces dormimos ya 25 años de nuestra vida. Y mucho más, porque cuando éramos pequeños, dormí toda la vida. Y a partir de 70 años, empecé a dormir toda la vida. Entonces, entre 1 hasta 100, ya dormí casi 40 años. Dígame, una persona en la vida que tiene éxito realmente, que duerme tanto, nadie. Solo los que no saben lo que está haciendo, los que duermen tanto.
Dígame, mira todos los millonarios que están en la vida. ¿Cuánto de ellos duermen 8 horas? No hay tiempo para dormir 8 horas. Cuando estoy preparando estos mensajes, yo creo que, por ejemplo, hermana Rosalie, tiene que venir un día de año que viene, vamos a tener workshop, ¿cómo se dice aquí? Un clase, taller. Una persona como ellos que está en parte de financiero, que viene a enseñarnos cómo tenemos que mantener nuestro dinero. Jóvenes, por favor, hay tanto para hacer. Reorganiza tu vida de aparte de ahora, empezar a salir de deuda, no acumular más. No venir todo lo... Mira, ¿sabes que la mayoría de teléfonos, disculpe que estoy hablando mucho de teléfono porque eso es lo que está ganando. Ellos vienen aquí para launch, what did they call launch? Para lanzar, se dice, su teléfono en España. Porque ellos sabían que los jóvenes de España, lo siento mucho, falta un poco de sabiduría. No, todo en otro país no era así. Porque mayoría en Europa, no sé si usted no mira televisión, o lo que mira televisión, no lo sé. España tiene mayoría jóvenes que no tienen trabajo. Pero cuando ellos quieren lanzar su teléfono, ellos venían aquí en España para hacerlo. Porque ellos sabían que aunque no tenés dinero, te vas a comprar igual. Y es más barato en otro país más que aquí. Y ellos no tienen trabajo. ¿Por qué? Sabiduría. Por último, mira. Oseas 4:6. Ha pasado mucho tiempo, lo siento. No me pega cuando sale fuera. Amén. Somos amigos igual. Pero tenemos que hablar cosas del Señor. Porque yo quiero ver cada uno, vosotros con el buen éxito en la vida. Aleluya. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto te... Hasta ahí. Mi pueblo se destruye por... Y yo no quería vivir así. Quiero que mi Dios me ayude. Vamos a poner en pie. Vamos a poner en pie. Vamos a hablar con Dios. La promesa del Señor a su pueblo es que nosotros a prestar a la gente, pero no ellos que prestarnos. Por favor, habla con el Señor. Dile al Señor, a partir de ahora, ayúdame, dame esa fuerza. Puedo reorganizar mi vida. Yo no quiero ser tonto. No quiero que el mundo me lleve. Ayúdame, habla con Dios. Si tú eres madre, por favor, ora por sus hijos. Ora por tus hijos. Dile al Señor, por favor, ayuda a esa generación. Ayuda a esta generación, por favor, Dios. Dile al Señor, perdóname y ahora ayúdame a salir de esa situación. Ayúdame a salir de todo lo que ya metió mi mano, que no es voluntad de tuyo. Estudiante, por favor, ora, dile, Señor, dame esa sabiduría que tengo que hacer con mi tiempo. Ayúdame, quiero trabajar, Señor, pero yo ya no quiero pedir tiempo, solo dormir en mi casa, hacer nada. Lo madre, por favor, ayúdanos. Ora por nosotros. Dile al Señor, ayúdame para que ahorro en mi vida ya no quiero gastar todo. Ayúdame.